Llega la Navidad y con ella un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué le dicen Santa Claus y no Santo si es varón? ¿Es verdad eso que dicen que el rojo de su vestimenta tiene que ver con una publicidad de Coca-Cola? ¿Y por qué cae el 25 de diciembre? ¿Realmente esa fue la fecha del nacimiento de Jesús? ¿Y eso de armar el arbolito, fue una tradición religiosa? Y acá tengo todas las respuestas. Arrancamos. Acá en Argentina las fiestas caen en pleno verano. En Buenos Aires hará unos 30 grados aproximadamente. Y compramos chocolate, pan, dulces, turrones. Hay quienes se visten de Papá Noel, sufriendo un calor terrible, transpirando. Evidentemente todas esas tradiciones provienen del hemisferio norte, donde sí cae nieve y necesitan las chimeneas, las medias tejidas, pero acá no. Incongruencias como estas las encontramos por todos lados en lo que respecta a la Navidad. Arranquemos con la palabra. ¿De dónde proviene? La palabra Navidad proviene del latín nativitas, que significa nacimiento, por el nacimiento de Cristo. Por eso en inglés la llaman Christmas, que esta a su vez tiene su origen del inglés antiguo, Christ's Mass, que significa misa de Cristo. Pero Cristo nació realmente un 25 de diciembre de hace 2023 años. Viajemos en el tiempo a la fecha en que nació Jesucristo. Obviamente ahí no decían que vivía en el año 0 o en el año 1. Eso vino después. Si bien Jesús nació en Belén, esa zona estaba dominada por el Imperio Romano. En ese entonces estaba al mando César Augusto, el sobrino y sucesor de Julio César. Augusto es ese que en algún video te conté que le dio el nombre a agosto, justamente por celos, quizás porque Julio César le había dado el nombre Julio al mes anterior. Bueno, volvemos. Los romanos de aquel entonces eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses. Por ejemplo, Venus, Júpiter. Y del 17 al 23 de diciembre celebraban las Saturnalias, en honor al dios de la cosecha, que era Saturno. Y apenas terminaban, el 25 de diciembre, festejaban el Natalis Solis Invictis, o sea, el nacimiento del sol invicto, que era el día más corto del año, o el fin del invierno. Es decir, a partir de ese día los días empezaban a ser más largos y eso favorecía la cosecha. ¿Y cómo los festejaban? ¿Cómo los celebraban? Con comidas, con bailes. Se quedaban hasta el amanecer esperando que saliera el sol, del 24 al 25. ¿Te suena? Bastante parecido, ¿eh? Esto lo venían haciendo como 200, 300 años antes del nacimiento de Jesús. Desde ese entonces tuvieron que pasar muchísimas décadas, es más, como 300 años también, para que los cristianos dejaran de ser perseguidos y que el cristianismo se transformara en la religión oficial del Imperio Romano. Entonces, el Papa Julio I, en el año 350 después de Cristo, decidió o pidió que se celebrara el nacimiento de Jesús en la misma fecha del sol invicto, del nacimiento del sol invicto, ya que decía que Jesús era el sol de justicia que alumbrará con su resplandor al mundo. Entonces los romanos cristianos, que seguían festejando las Saturnales y la fiesta del sol, incorporaron el festejo por el nacimiento de Cristo, todo en una misma celebración. Finalmente, 4 años después, en el año 354, el Papa Liberio decreta esa fecha como la del nacimiento de Jesucristo, algo que no figuraba en la Biblia. ¿Y cuándo apareció Santa Claus? Esta leyenda de Santa Claus se remonta
al año 280 después de Cristo en Turquía, debido a un monje llamado San Nicolás de Mira. San Nicolás regaló todas sus riquezas heredadas a los pobres y enfermos, llegando a ser conocido como el pastor de los niños y de los marineros. San Nicolás entró a la cultura popular estadounidense a finales del 1700, en Nueva York, donde las familias holandesas se reunían para celebrar el aniversario de Sint Nicolás, que llamaban Sinterklaas, para abreviar. Santa Claus toma su nombre de esa abreviatura. Sin embargo, como sabrás, en los países de habla hispana no lo llamaban Santa Claus, sino Papá Noel. ¿Y de dónde viene eso? De Francia, porque Noel significa Navidad. Entonces le decía Santa Claus Père Noël, que sería como el papá de la Navidad. En España se lo popularizó como Papá Noel, como si fuera Papá Navidad, tomado de ese francés. En Rusia lo llaman Ded Mor, que significa como abuelo escarcha, abuelo helado. Y esto de que Papá Noel venía del Polo Norte fue una idea publicitaria de una empresa estadounidense de frigorífico a finales del 1800. Y en 1930 aproximadamente, Coca-Cola consiguió los derechos para utilizar este personaje en las publicidades. Antes de eso, ya lo dibujaban con vestimentas rojas, con el cuello blanco. Sin embargo, Coca-Cola se aprovechó de esos colores porque también habían otras versiones, de otros tonos, para reforzar, justamente porque eran los mismos colores de su logo, del logo de la marca. ¿Y esto del arbolito de Navidad, de dónde viene? Hay muchas versiones, pero la que más está en boga proviene de los germanos antiguos, que tenían la creencia que el universo pendía de un gigantesco árbol, cuyas raíces estaban en el infierno y su copa en el cielo. Entonces ellos, para celebrar el solsticio de invierno, esta época que yo te dije que el día más corto del año, decoraban un roble con antorchas y bailaban alrededor. En la copa de este árbol se hallaba Asgard, que sería la morada de los dioses, y en las raíces el Valhalla. No sé si viste la serie Vikingos, que ahí lo nombran. Cuando estos pueblos fueron evangelizados, tomaron esta idea del festejo alrededor del árbol, pero llevándola al cristianismo. En el año 740, San Bonifacio, que era un evangelizador que estaba en Alemania e Inglaterra, reemplazó el roble por un pino, ya que la forma triangular representa la Santísima Trinidad. Ese árbol fue adornado con manzanas como símbolo de la tentación cristiana y con velitas representando la luz del mundo y la gracia divina. Y así fueron las primeras decoraciones de los árboles navideños. ¿Y sabés quién se dice que creó el primer pesebre? Te aseguro que lo conoces. San Francisco de Asís, en el año 1223, precisamente la Nochebuena, es decir, el 24 de diciembre de ese año, para justamente representar el lugar de nacimiento de Cristo. Demasiados datos, así que te dejo mirando el resto de los videos. Que el 24 pases una muy buena noche y feliz Navidad. Nos vemos.